¿Qué pasa si el próximo mensajero de Dios no viene de un templo, sino de los campos polvorientos? Imagínese a un hombre sencillo, con las manos marcadas por el trabajo en la tierra, pero con el alma encendida por una palabra del cielo. Esta es la historia de Amós, un pastor desconocido que se atrevió a alzar su voz contra reyes y sacerdotes. En una época de apariencia religiosa y podredumbre espiritual, no trajo ningún consuelo. Trajo la confrontación. Y tal vez, al escuchar esta historia, descubrirá que el llamado que Dios le hizo también resuena dentro de ti. Todo comenzó lejos de los ojos del mundo, en las colinas olvidadas de un pueblo llamado Tecoa. Allí, entre el silencio de la dehesa y el susurro de las higueras, vivía un hombre a quien nadie habría elegido, excepto Dios. Amós era solo un pastor. Sus días estuvieron marcados por el polvo en sus pies, el olor de las ovejas y el sencillo cuidado de la tierra. No usaba vestiduras sacerdotales, no era famoso y no estudiaba con los escribas. Él era invisible para los grandes, pero no para el Eterno. Mientras la gente buscaba profetas en altares de oro, Dios miraba a un campo modesto, donde se formaría lo improbable. En esa tierra seca, donde el cielo parecía siempre silencioso, Amós aprendió a escuchar el sonido del viento y los signos de la estación. Cada higuera que brotaba era un recordatorio de la fidelidad silenciosa del Creador. No buscó revelación, pero ya vivía en obediencia, y tal vez por eso fue escogido. Porque Dios no mira como miran los hombres. Ve el corazón oculto detrás de la rutina común. Y en Amós había algo más que manos callosas. Había lugar para una misión celestial. A diferencia de los líderes religiosos de la época, que vivían entre rituales y discursos, Amós no tenía ambiciones sagradas. No anhelaba los púlpitos, ni anhelaba las visiones. Su altar era el campo, su oración, el silencio de la aurora. Pero el cielo estaba mirando. Y cuando Dios decide actuar, rompe la lógica humana sin pedir permiso. En ese rincón olvidado de Judá, un soplo del Espíritu estaba a punto de tocar el suelo. Un susurro divino que comenzaría siendo pequeño pero se convertiría en un trueno sobre reyes y naciones. Amós no nació con la voz de un profeta. Pero había algo dentro de él que el mundo no ansiaba la verdad. Una verdad bruta, como la piedra que sostiene la tierra, que no necesita adornos para estar firme. Y es exactamente este tipo de persona la que Dios escoge cuando el tiempo del engao debe terminar. Entre las ovejas y los higos, Dios plantó algo nuevo, una palabra que aún no había sido pronunciada. Y el hombre común comenzó, sin saberlo, a llevar el peso de un llamado eterno. Porque cuando Dios decide resucitar a alguien, no pide su currículo. Examina el espíritu. Y si crees que eres demasiado pequeño para algo grande, recuerda a Amós. Un hombre sin fama, sin título, pero con el cielo a punto de arder dentro de su pecho. En la tierra donde el mundo no espera nada, el espíritu ya lo está moviendo todo. Y fue allí, en silencio y soledad, donde se empezó a elegir lo improbable para enfrentarse a lo imposible. Fue en un día cualquiera, como tantos otros, que algo antinatural tocó el alma de Amós. No había truenos, ni un ángel visible, pero dentro de él, algo se rompió. Un calor que no venía del sol, sino de dentro. Era como si el tiempo se detuviera. El campo circundante estaba en silencio. Y solo quedó esa voz. No audible, pero inconfundible. Dios lo estaba llamando. No con palabras amables, sino con una urgencia que quemaba los huesos. Una llamada que no pedía explicaciones, solo entregas. Amós lo sabía, esto no era fruto de su imaginación. No era emoción. Era pesado. El peso de la gloria, el peso de la responsabilidad,
el peso de un propósito que ya no podía ser ignorado. Nunca se había visto a sí mismo como un profeta, pero ahora el cielo lo veía como un mensajero. No porque estuviera preparado, sino porque estaba dispuesto. Y ante este toque divino, no huyó, sino que se puso de pie. Mientras muchos esperan Sils en el cielo, Amos recibió la llamada en el terreno trillado de su rutina. El tipo de vocación que no se puede explicar a los demás sin parecer loco. Pero los que han sido tocados saben o obedecen, o se desintegran por dentro. Amos no pidió pruebas. No exigió garantías. Él simplemente dijo que sí. Y fue este sí el que movió lo sobrenatural en la dirección de lo imposible. Ese llamado fue más que una misión, fue un bautismo de fuego. Dios lo sacó del anonimato y lo arrojó en medio de una confrontación espiritual. No para entretener, sino para estremecer. No para agradar, sino para confrontar. Amós comprendió que no hablaría por sí mismo, sino que hablaría en nombre del Santo. Y por eso no podía ser neutral, no podía quedarse callado. Cada paso que daba fuera de Tecoa estaba impulsado por una certeza. Fue el Señor quien me llamó. Ni la religión, ni los hombres, ni la ambición. No buscó un escenario. Fue atraído hacia él por una fuerza mayor. Y es en este tipo de envío donde reside el verdadero poder profético. Dios usa a aquellos que creen que no son capaces. Porque estos son los que no tratarán de robar la gloria. Amós dejó su tierra con el corazón tembloroso, pero con el alma firme. Dios no lo envió para consolarlo, sino para confrontarlo. Y el destino era Israel, el reino rebelde. Allí, entre palacios y templos corrompidos, no fue recibido con honores, pero con recelo. Su acento de Judá, su ropa sencilla y su mirada ardiente ya le causaban incomodidad. Pero nada lo detendría, porque el que lleva la palabra no busca aprobación, busca llenar el cielo. Se presentó ante los reyes y los sacerdotes como un estrado. Pero sus palabras quemaron más que los discursos reales. Amós hablaba como si tuviera autoridad desde arriba, y esto molestaba a los poderosos. Mientras los líderes ensalzaban la prosperidad del reino, Amós vio podredumbre en las raíces. Y con la audacia de quien no tiene miedo de perder nada, comenzó a denunciar todo. No era un político. No era religioso. Pero hablaba como si llevara fuego en los labios. Se aló con el dedo sin miedo, porque sabía de dónde venía su misión. Llamaba a los pecadores por su nombre, criticaba las injusticias con precisión quirúrgica. No importaba el oro de los palacios o la pompa de los rituales. Para él, el juicio ya había comenzado y el tiempo de ceguera espiritual estaba llegando a su fin. Con cada proclamación, Amós balanceaba estructuras invisibles. Sus palabras no gustaron, pero lo despertaron. No se consolaban, pero temblaban. Porque no lo enviaron a masajear egos, sino a abrir los ojos. E incluso solo, su presencia era como un trueno en un cielo despejado. Israel prosperó en apariencia, pero Amós vio que el corazón de la nación se estaba pudriendo. Y así anduvo por las plazas y los altares, como un hombre fuera del tiempo. Decían que era una locura, una osadía, un inconveniente. Pero solo cumplió lo que escuchó en el campo. Él, que era invisible en Tecoa, ahora era inconfundible ante los tronos. Y detrás de cada palabra áspera, había un dolor, el dolor de ver a un pueblo que se dirigía hacia el abismo. Pero aún quedaba más por revelar. Porque la podredumbre de Israel iba mucho más allá de la superficie. Israel parecía florecer a los ojos humanos. Las ciudades estaban llenas, los mercados vibraban, los altares estaban activos. Pero a los ojos de Dios, y a los ojos de Amós, todo esto era humo sin fuego real. La riqueza acumulada no ocultaba la miseria del alma.
Había oro en los bolsillos, pero podredumbre en los corazones. Los pobres fueron aplastados. Los justos, callados. Y los líderes, vendidos. Era un reino que hablaba en nombre de Dios. Pero ya no le escuchaba. Había religión, y mucha. Pero era mecánico, vacío, muerto. Los altares estaban llenos de ofrendas, pero vacíos de arrepentimiento. El pueblo cantaba salmos, pero vivía en la mentira. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero no sacrificaban el orgullo. Todo parecía espiritual, excepto el espíritu que reinaba allí. La justicia estaba en venta. Los tribunales favorecían a los ricos y pisoteaban a los humildes. Las mujeres adineradas se deleitaban con el lujo, mientras que las viudas lloraban de hambre. Los que tenían el poder explotaban fríamente a los débiles y nadie se levantaba. El silencio de los buenos gritaba en los cielos. Y el tiempo para que Dios tolere eso se estaba acabando. Este fue el escenario que Amós vio mientras caminaba por las calles. Cada esquina contaba una historia de corrupción, cada altar una farsa montada. No veía adoración, veía teatro. No vi fe, vi una fachada. Y en su espíritu, la indignación crecía como un fuego que ya no podía ser contenido. Porque cuando el engaño es profundo, la palabra tiene que ser como una espada. Israel pensaba que era seguro, protegido por rituales y tradiciones. Pero poco sabía que el cielo ya lo había decretado, vendría el juicio. Y llegaría inesperadamente, como un ladrón en la noche, como el fuego que consume la paja. Amós, el hombre del campo, vio más claramente que todos los jefes del santuario. Y su boca estaba a punto de rasgar el velo del engaño con denuncias que harían temblar el reino. La voz de Amós resonó como un trueno en tierra firme, sin previo aviso, sin suavidad. Denunció a los mercaderes que engañaban en la balanza, que mezclaban paja con trigo. Exponía a los ricos que yacían en lechos de marfil mientras los pobres morían a la puerta. Habló en contra de los líderes que usaban la religión como escudo, pero ocultaban la injusticia en sus corazones. Nada pasaba desapercibido a los ojos del profeta, ni siquiera los secretos mejor guardados. Para sacudir las conciencias dormidas, Amós usó imágenes que duelen. Llamó a las mujeres ricas vacas de Basán, malcriadas e insaciables, ajenas al dolor de los demás. Hablaba de una plomada, un símbolo del justo juicio de Dios, que mostraba que Él estaba midiendo a la nación. Anunciaba el fuego, las langostas y la sequía como signos vivientes de un Dios que ya había resucitado. Cada metáfora era como una flecha empapada de verdad. E imposible de ignorar. Él no predicó para agradar, Él predicó para abrirse paso. Romper con la mentira, con la indiferencia, con la soberbia que cegaba hasta a los más religiosos. Dijo que Dios ya no podía soportar los cantos hipócritas y las fiestas sagradas sin justicia. El clamor divino era claro, pero que la justicia fluya como las aguas y la justicia como un arroyo perenne. No bastaba con cantar. Había que vivir lo que se proclamaba. Y esta era la herida más profunda. La gente pensaba que agradaba a Dios, pero se había olvidado de Él. Vivían como si estuvieran protegidos por la apariencia de la fe, pero estaban expuestos al juicio. Amós se arrancó las máscaras. No dejó lugar a dudas. Cada una de sus palabras era un espejo puesto ante la nación, y pocos podían soportar mirarlo. Porque cuando la luz invade, revela tanto la belleza como la podredumbre. Y aunque sabía que sus palabras causaban revuelta, no se echó atrás. Porque el juicio era seguro y el tiempo de misericordia se acababa bien. Dios no quería rituales. Dios quería justicia. Y Amós, incluso solo, era ahora el eco ardiente de la justicia de un Dios santo. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar, y la oposición estaba a punto de levantarse.
La verdad te molesta. Y cuanto más hablaba Amós, más se agitaban los poderosos. Entre ellos, un hombre se destacaba: Amasías, el sacerdote de Betel, símbolo de la religión corrupta. Trató de silenciar a Amós con amenazas y acusaciones. Dijo que este hombre no era más que un agitador. Lo envió de regreso a su tierra, diciendo que profetizar allí era un crimen contra el rey. Pero Amós no tembló. Porque el que ha sido llamado por el cielo no se inclina ante la voz de la religión. En presencia del sacerdote, Amós se puso de pie con una autoridad que no provenía de los títulos. Y él respondió con una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura. No soy un profeta, ni el hijo de un profeta. Soy ganadero. Soy cultivador de higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza. Con esta frase, rompió cualquier duda. No fue su elección, fue una imposición divina. Amasías representaba el sistema que usaba la fe para mantener el control. Un sistema que se molesta cuando alguien se atreve a decir lo que Dios realmente dice. Amós era peligroso para ellos, no porque mintiera, sino porque decía la verdad que nadie quería escuchar. Era como una espada clavada en el corazón de la hipocresía. Y por eso trataron de borrarlo, de aislarlo, de difamarlo. Pero cuanto más trataban de silenciar a Amós, más fuerte se volvía su voz. Porque no habló para agradar a los reyes, sino para obedecer al Rey de los cielos. Y lo que él llevaba no era una opinión, era una revelación. Incluso ante el rechazo, no huyó, no se rindió, no se disculpó. Porque cuando el cielo te da una misión, la oposición es solo una confirmación. La presencia de Amós era una afrenta viviente a la comodidad religiosa. Era una herida abierta en los palacios y en los altares. Y a pesar de que no era más que un hombre del campo, su espíritu tenía un peso que nadie podía ignorar. Pero lo que vendría después lo haría aún más intenso, porque las visiones proféticas apenas estaban comenzando. Cuando Dios quiere hablar con urgencia, lo muestra. Y con Amós, las palabras no eran suficientes. Llegaron visiones, imágenes espirituales que corrían por el alma. En la primera, vio langostas devorándolo todo el campo, el sustento, la esperanza. Era la sil clara de una destrucción inminente, no solo material, sino moral. Israel estaba siendo consumido desde adentro, y la cosecha estaba a punto de desaparecer. Poco después, llegó la visión del fuego. Un fuego incontrolado, que descendió desde lo alto y consumió hasta los cimientos. No era una llama natural, era el juicio divino, la purificación dolorosa, el fin del disfraz. Todo lo que pareciera seguro sería puesto a prueba. Toda vanidad sería quemada. Y Amós sintió el peso de ese fuego ardiendo dentro de él también. Porque el que ve las visiones de Dios no sale indemne, sino que sale marcado. Pero entonces, la plomada. Un simple instrumento de albail y una revelación devastadora. Dios estaba midiendo a Israel como quien verifica si un muro está torcido. Y la sentencia era clara: no pasará más. La paciencia divina tenía un límite. Y ahora, la medida estaba llena. La santidad de Dios no permite que el engao dure para siempre. Cada visión era un golpe a la falsa seguridad del pueblo. Y cada uno cargaba con un profundo dolor, no de venganza, sino de lamento. Amós no anunció el castigo con placer, sino con lágrimas invisibles. Porque vio lo que nadie más vio. Sentí lo que nadie quería sentir. Y sabía que si el pueblo no despertaba, el juicio dejaría de ser una visión. Y se convertiría en realidad. Estas imágenes no eran sueños lejanos, eran advertencias. Sis del cielo tratando de despertar los corazones dormidos. Pero incluso con todo esto, había algo que el Espíritu todavía quería revelar.
Porque el mismo Dios que juzga también promete restaurar. Y es en este contraste donde comienza a surgir la esperanza en medio de la ruina. En medio de tanta sentencia y peso, Dios ha dejado espacio para la esperanza. No fue un alivio barato, ni una promesa vacía, fue una revelación para aquellos que todavía estaban escuchando. Amós profetizó sobre la reconstrucción de la tienda de David, símbolo de un reino restaurado, verdadero e íntimo. Ya no se basa en fríos rituales, sino en la comunión viva con el Dios de la justicia. Un tiempo en el que la presencia de Dios no estaría escondida en los templos, pero vivía en el corazón. Habló de días en que el agricultor alcanzaría lo que cosechaba, tal sería la abundancia. Una época en la que las montadas destilarían vino nuevo y los campos florecerían incesantemente. Pero no se trataba solo de provisión, sino de reconexión. La gente dispersa regresaría. Las ruinas se levantarían. Y el Dios que una vez juzgó, ahora se extendería para restaurar. No era una promesa a los arrogantes. Era para los rotos. Aquellos que, incluso en medio del caos, seguían suspirando por misericordia. Amós mostró que el juicio no era el final de la historia, sino el comienzo de la purificación. Y después del incendio, vendría la renovación. Después de la plomada, vendría la reconstrucción. El profeta veía el futuro como alguien que ve más allá de las cenizas. Sabía que Dios no abandona para siempre. E incluso si la generación actual no escuchara, una nueva generación se levantaría con su corazón vuelto al Eterno. Una generación que no buscaría estatus, sino presencia. Y en esta promesa, había descanso para los fieles que esperaban en silencio. El mensaje fue duro, sí, pero nunca sin redención. Porque el Dios que habla con el trueno también susurra esperanza a los oídos que permanecen atentos. Amós no solo profetizó la destrucción, sino que anunció un nuevo amanecer. Pero tal avivamiento requeriría arrepentimiento. Requeriría un regreso. E incluso después de renunciar a todo lo que el cielo le había confiado, Amós desaparecería. Pero su voz nunca sería olvidada. Después de haber entregado todo lo que se le pidió que dijera, Amós simplemente desaparecido. Ni aplausos, ni estatuas, ni mención a su muerte. Pero su voz, esta, seguía resonando en las páginas eternas. Porque lo que viene del cielo no necesita un escenario, solo necesita ser obedecido. Y Amós obedeció hasta el fin, a pesar de ser extranjero en la tierra de los hombres. No buscó dejar un nombre, pero dejó una huella. Era un símbolo de valentía cuando se rechazaba la verdad. Un hombre que decía lo que nadie quería escuchar, pero lo que todos necesitaban. Y su historia se ha convertido en un recordatorio eterno. Dios no necesita a los grandes. Él elige a los que están dispuestos. El legado de Amós no está en las conquistas, sino en la fidelidad. Demostró que no es de donde vienes lo que define el propósito que llevas. Venía del campo, pero hablaba con la autoridad de quien ha estado en el trono. E incluso sin linaje profético, se convirtió en uno de los más grandes portavoces en el cielo. Porque cuando Dios unge, no pregunta de dónde vienes, solo si quieres. El impacto de su misión abarcó generaciones. Era el despertador de una nación dormida. Y hasta el día de hoy, su nombre lleva el peso de una justicia que no negocia. Amós era la boca de Dios entre los reyes sordos y los sacerdotes ciegos. Y su recuerdo sigue vivo. Cada vez que alguien se atreve a defender la verdad. Si un hombre sencillo pudiera sacudir tronos con una palabra. ¿Qué no puede hacer Dios con alguien que también dice sí hoy? El legado de Amós es más que historia, es un llamado. Es la prueba de que la voz de uno, en nombre de Dios, puede romper el silencio de una generación.
pero aún falta una última verdad. Aquel al que todo el mundo teme enfrentarse. La historia de Amós no se trata solo de él, se trata de todos nosotros. Porque lo que Dios dijo a través de él se sigue diciendo hoy en día. El Eterno sigue buscando voces que no vendan, corazones que no se dobleguen al sistema. La verdadera adoración no se mide por canciones hermosas, sino por la justicia en la vida cotidiana. Y la verdadera fe requiere valentía, valentía para ponerse de pie donde todos los demás callan. Dios nunca buscó anteojos. Busca la justicia. Y cuando la religión se convierte en actuación, Él envía voces desde el desierto. Voces sencillas, pero llenas de gloria. Personas que no hablan por sí mismas, sino por una orden de arriba. Amós fue una de esas voces, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Lo que aprendemos de él es que la verdad siempre molesta, pero también libera. Esa obediencia puede aislarte de los hombres, pero te acerca al cielo. Y que el llamado de Dios nunca depende del reconocimiento humano. Puedes estar en el campo hoy, pero el cielo puede estarse alándote a las naciones. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto, como el de Amós. La gran lección no está solo en el coraje de denunciar, sino en la voluntad de escuchar. ¿Hemos escuchado al Amós que Dios todavía resucita? ¿O seguimos rodeados de rituales, ignorando la justicia? La historia nos muestra que Dios habla, incluso cuando nadie quiere escuchar. Y la pregunta que queda es: ¿seguirás ignorando? ¿O responderás? Porque, al final, todos estamos llamados a ser voces. Voces que rompen el silencio de la injusticia. Que enfrentan la mentira con la luz. Que no viven para agradar a los hombres, sino para obedecer a aquel que todavía susurra a lo improbable, ve y profetiza. Ahora que conoces el viaje de Amós, debes preguntarte: ¿qué has hecho con la verdad que Dios pone delante de ti? No te limites a admirar a los profetas, tienes que decidir si vas a vivir como uno. El tiempo de silencio ha terminado. El cielo sigue llamando a los improbables para que se conviertan en voces. Y tal vez, como Amós, seas el próximo en levantarte. Así que, si este mensaje ha tocado tu espíritu, no te vayas sin dar un paso. Suscríbete al canal, porque todavía hay verdades que el mundo necesita escuchar. Activa la campana de notificación para que ninguna revelación pase desapercibida. Deja un comentario que diga: me levanto como Amós, y conviértete en parte de esa generación profética. Porque la historia de Amós no ha terminado. Continúa ahora, a través de ti.